Saludos a todos queridos compañeros, para mí es un placer. De quien les habla Jorge Modesto Báez Cordero, agrimensor, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la actualidad me encuentro cursando lo que es la nivelación para la licenciatura en dicha carrera. En esta ocasión estaré haciendo una breve presentación de lo que son las citas en la norma APA séptima edición, la cual es una asignación de nuestro querido maestro Gregorio Antonio Rosario Michel, profesor de la materia Seminario de Investigación en Agrimensura. Entonces, como ya les comenté, le estaré haciendo una breve exposición de lo que son las citas en la norma APA séptima edición, así que iniciamos. El objetivo de esta presentación sobre la cita en formato APA séptima edición es proporcionar una comprensión clara y práctica de las normas establecidas por la American Psychological Association APA, para citar fuentes de información en trabajos académicos y de investigación, fomentar la práctica correcta de la citación y proporcionar herramientas prácticas. Las citas. Cada vez que utilices ideas de otros autores, deberás dar crédito a estas ideas. El acto de acreditar estas palabras es conocido como citas. Entonces, citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Por ejemplo, si agregas una frase de alguien reconocido en tu campo de investigación, debes citar el autor original. Si no realizas las citas correctamente, podrás ser acusado de plagio, lo que puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Entonces, aquí más abajo, en color naranja, vemos lo que es un ejemplo de una citación en un texto. Entonces, vemos que entre medio del texto, vemos por ejemplo que al principio tenemos una frase, aquí en esta partecita donde dice texto, es un fragmento de texto. Entonces, más adelante tiene la parte o como digo, este fragmento que fue sustraído de otro material o de otro texto, y es lo que llamamos citas. Citas. Entonces, luego, vemos que es totalmente encerrado en comillas. Vemos un texto primero encerrado en comillas, luego hay algo encerrado entre paréntesis que corresponde al apellido, que es parte del nombre del autor, el año y la página donde se encuentra este fragmento de ese texto. Entonces, esa no es la única forma que existe de citar. En esta exposición vamos a ver otras formas que existen de citar lo que es las palabras de otro autor, de otros autores. Continuamos. Entonces, ¿qué sistema de cita utiliza las normas APA? Las normas APA utilizan el método de cita autor-fecha. Esto significa que a cada cita deberás informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Y una referencia completa debe aparecer en la la lista de referencias bibliográficas al final de tu texto. Existen otras metodologías de citar que puedes conocer en otras normas de estilo. Entonces, importante, todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del documento. Entonces aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que son, cuál es el sistema para citar que utiliza lo que son las normas APA. Entonces, aquí vemos que dice cita, Méndez Paz, 2009. Ahí falta incluso el fragmento del texto que está citando, pero esto es un pequeño ejemplo. Entonces, luego dice referencia bibliográfica, APA. Entonces aquí está lo que es la fuente bibliográfica de donde se sacó ese pequeño fragmento de texto, que eso va colocado ya en lo que es la parte bibliográfica. Es importante que sabemos diferenciar lo que son las citas, las referencias y lo que son también las fuentes bibliográficas. Son cosas totalmente diferentes. Se relacionan pero son diferentes. Entonces, vamos a ver lo que son los tipos de cita existentes en el formato APA. El estilo APA separa las citas en dos grandes clases: citas textuales y citas parafraseadas. Empezamos con la primera, que son las citas textuales. Son consideradas
citas textuales donde reproduces exactamente la palabra del autor y de acuerdo con el tamaño se cambia el formato de presentación. Cita de más de 40 palabras se muestran de una manera en el texto y citas de hasta 40 palabras se muestran de otra manera. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vuelvo y repito. La APA establece dos tipos, o sea, dos clases de citas, textuales y citas parafraseadas, la cual se agrupan entre citas de menos de 40 palabras y citas de 40 palabras o más, y las cuales se representan de formas diferentes. Entonces, continuamos con lo que son las citas parafraseadas. Son consideradas citas parafraseadas cuando cuentas en tus propias palabras las ideas de otro autor cada vez que parafrasea a otro autor, es decir, resuma un pasaje o reorganice el orden de una oración, cambie algunas de las palabras. También debes acreditar la fuente en el texto. O sea, del hecho de que usted cite lo que dijo otro autor en su material, o sea, en el trabajo que usted está desarrollando, que usted lo desarrolle con sus propias palabras, no quiere dejar dicho que usted debe de dejar de darle crédito a la persona quien produjo eso, es decir, al autor. Entonces, aquí tenemos lo que es podemos decir que lo que es un mapa conceptual de los diferentes tipos de citas. O sea, este mapa conceptual está más resumido y de manera concisa, clara y concisa, lo que son los diferentes tipos de citas y los subtipos. Porque acuérdense que ahorita dijimos que había dos clases, la narrativa y perdón, lo que es la textual y la parafraseada. Ahora, a su vez, esas se subdividen en otros subtipos. Entonces, vamos a analizar este mapa conceptual que tenemos acá. Dice, formato APA, séptima edición, tenemos citas. Entonces dice, en citas, vemos que está aquí en la parte izquierda, nos dice textual y parafraseada, que es lo que acabamos de hablar. Entonces, vemos que a su vez dice, la textual se reproducen las palabras exactas del autor. Entonces la parafraseada dice, se cuentan con palabras propias, lo que dice el autor, no es obligatorio colocar la página, es decir, colocar el número de página de donde se sustrajo o se extrajo ese fragmento, pero sí el autor. Entonces, nos dice, en las textuales, estas se pueden colocar de forma narrativa y paréntica. Entonces, esos son otros subtipos. Fíjense, dentro de los tipos de citas, podemos encontrar lo que es la narrativa o lo que se le llama la cita del autor. ¿Por qué se le dice así? Bueno, porque en esta el autor de esa cita se coloca como parte del texto y se coloca entre paréntesis el año en donde fue publicado el artículo. Entonces se coloca entre comillas entonces la cita y luego al final se coloca el número de la página. Eso es lo que es la narrativa, a lo que se le llama la cita del autor, porque se coloca en primer orden lo que es el autor. Luego se sigue lo que es la paréntica o la cita entre paréntesis. ¿Qué pasa con esta? Este es lo contrario, porque en esta se coloca, en primera instancia, se coloca entre comillas la cita. Luego se coloca entre paréntesis el autor, el año y el número de página. Es diferente esta. Entonces, hablamos también de lo que son las citas cortas, que dice menor a 40 palabras, se incorpora en el texto con comillas. Entonces, la larga, más de 40 palabras, se coloca aparte del texto con sangría. Entonces, es lo que hablamos ahorita, de lo que son
donde estamos hablando de lo que son los diferentes tipos de cita. Hablamos de los dos tipos, como decíamos, que una de 40 o más y la otra de menor de 40. Entonces, la menor de 40 aquí nos dice que se coloca entre comillas y se coloca como parte del texto. Mientras que la que es mayor de 40, o igual a 40 palabras o mayor de 40 palabras, se debe colocar con sangría, aparte del texto. O sea, se le da sangría y se coloca fuera del texto, como un párrafo aparte. Entonces, tenemos también otros tipos que son como, por ejemplo, las citas secundarias. Cuando estamos realizando un escrito, ya sea un trabajo académico o un trabajo de investigación, nosotros tendemos a citar lo que son a otros autores de manera primaria, pero hay otros, a veces nos toca la oportunidad o la ocasión donde nosotros tenemos que citar lo que otro autor citó. Entonces, esto es lo que se llama cita secundaria. Entonces, aquí nos dice claramente, se refiere al contenido original citado en otra fuente. Entonces, yo quiero citar algo que otro autor citó. Entonces, en esta ocasión, siempre es bueno, cuando nosotros vamos a citar lo que otro autor citó, irnos a lo que ese autor está citando. Tratar de leer ese material y para nosotros citarlo de forma primaria en nuestro trabajo y no tener que citar lo que otro autor citó. ¿Me entiendes? Eso a veces se ocurre también cuando estamos hablando de otros textos que están escritos en otro idioma, que no es el que nosotros manejamos. Entonces nos toca esa situación. Entonces, tenemos otra forma también de citar lo que son las corporaciones, los gremios, las instituciones, las asociaciones. Entonces, también hay una forma de citar eso. Entonces, aquí nos dice, escribir el nombre completo en la primera cita, después abreviar lo que es el nombre de esa organización o de esa institución. Principalmente nos toca escribir el nombre completo cuando no es un nombre muy común. Por ejemplo, la ONU es un nombre bastante común, entonces muchas veces no es necesario colocarlo completo el nombre. Entonces, hay unos diferentes tipos de manera resumida. Entonces, vamos a detallar algunos de los tipos que acá ya discutimos. Vamos a verlo de manera más detallada aquí adelante. Entonces dice, cita textual o directa. Una cita textual es una reproducción exacta de un fragmento de texto tomado de una fuente original. Es decir, se copia palabra por palabra las ideas de otro autor y se incorpora a nuestro propio trabajo. Este tipo de cita se utiliza para resaltar ideas clave, definiciones precisas o para respaldar nuestras propias afirmaciones con las palabras exactas del original. Entonces, dice, existen dos formas principales de presentar una cita textual en APA, dependiendo de su longitud. Dice, cita textual corta, menos de 40 palabras. Eso fue lo que explicamos anteriormente. Entonces dice, se incluyen entre comillas. Las palabras exactas del autor se encierran entre comillas doble. Se indica la página. Se incluye el número de página entre paréntesis, después de las comillas. Se menciona el autor y el año. El apellido del autor y el año de publicación se incluyen generalmente al final de la oración, pero antes del punto. Entonces, aquí vemos lo que es un ejemplo de lo que son las citas textuales de menos de 40 palabras. Aquí vemos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. O sea, aquí vemos un ejemplo de citas de menos de 40 palabras, pero vemos como acá nos la plasman de dos formas. Una, de manera narrativa y dos, de manera, o sea, en paréntesis. Entonces, la primera, como le mencionaba al principio,
que se le dice que es a la cita narrativa, se le llama cita del autor porque sitúa al autor en primer lugar. Fíjense como dice, y se coloca también el autor como parte del texto. Dice, interpretando estos resultados, Freud, entonces se coloca el año, sugiere que y se coloca entre comillas, se coloca entonces lo que es la cita, entonces luego se coloca lo que es el número de página. Eso es la narrativa. Entonces vemos el mismo ejemplo que está colocado en paréntesis, o sea, en esta otra forma en paréntesis, pero se coloca primero lo que es la cita y luego se coloca el autor, el año y el número de página. Entonces luego tenemos la cita textual es larga, o sea, de 40 palabras o más. ¿Qué nos dice? Comprende los siguientes elementos, las siguientes características. Se representan en bloque. La cita se escribe en párrafo independiente con sangría de 1.27 centímetros. No se utilizan comillas. Las comillas no son necesarias. Por último, dice, se indica la página. El número de páginas se incluye entre paréntesis al final de la cita. Vamos a ver un ejemplo acá. Aquí vemos una en paréntesis. Fíjense acá, que se coloca en primera instancia, se coloca el texto. Fíjense que acá que tiene sangría. Cada vez que iba a iniciar el párrafo se coloca en sangría de 1.27 centímetros. Vemos que aquí va a empezar otro párrafo y se coloca se le da otra sangría de 1.27 centímetros. Entonces, luego se coloca entre paréntesis lo que es el autor, el año y el número de página. Entonces, ahí está en tipo de texto, pero en el tipo de cita en paréntesis. Vemos entonces cita en bloque narrativa. Entonces, vemos acá que acá primero se menciona el autor como parte del texto, el año que se publicó dicho artículo, luego se coloca el texto, o sea, la cita, pero fíjense que acá, como nos mencionó al principio, no se colocan las comillas. No se colocan las comillas. Y luego al final tenemos lo que es el número de página. Entonces, eso es todo de mi parte. Espero que hayan entendido esta breve exposición que le acabo de realizar. Gracias.